Bien, chicos, entonces, como habíamos estado mencionando, con respecto a la clase, ¿no? De lo que es de concordancia gramatical, aquí un pequeño repaso y también para concluir lo que era la separata. Vamos a tener mucho cuidado, como les dije, es un tema muy complicado, es un tema muy amplio, ¿ya? Y debemos sobre todo de tener cuidado al momento que vamos a expresarnos o decir alguna palabra. Bien, acá te pongo las reglas de concordancia verbal solo para que lo recuerdes. Esto ya lo has escrito en el cuaderno. Entonces, la regla de concordancia verbal es la coincidencia de número y persona gramatical entre el verbo y el sujeto, ¿no? Tenemos acá entonces ejemplos, los astronautas regresan del espacio el próximo mes, la cual es correcto. Regresan del espacio viene a ser acá lo que es en singular, el verbo está en plural y los astronautas, que es el sujeto, también está en plural, o sea, está con la regla que está indicando acá, sujeto y verbo, debe haber una concordancia verbal. Ahora, los astronautas regresan del espacio el próximo mes, acá está incorrecto, acá debe decir regresan, acá no hay una concordancia verbal tanto en número, ¿no? En número como en verbo, no hay, entonces debe haber una concordancia verbal, por eso está incorrecto. Tenemos acá una de las reglas entonces para que repases. Sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción copulativa. Recordemos que las copulativas, por favor, recordemos que las copulativas vienen a ser y, ni. Esas son las copulativas, ¿no? Son las conjunciones copulativas, y, ni. ¿Ya? Entonces, si los elementos coordinados se refieren a una misma persona o cosa, el verbo va en singular. Si los elementos coordinados se refieren a una misma persona o cosa, el verbo va en singular. Por ejemplo, el periodista y escritor fue galardonado. Tenemos entonces acá la copulativa y, como se está refiriendo a la misma persona, ¿ya? Como acá dice, se refieren a la misma persona o cosa, en este caso persona, el verbo debe ir en singular. Por eso acá este verbo fue está en singular, entonces está correcto. Otro ejemplo, si los elementos coordinados se refieren a entidades distintas, el verbo va a ir en plural. Mira, bien claro me dice, los elementos coordinados se refieren a entidades distintas, ¿ya? El verbo va a ir en plural, ¿no? El periodista y el escritor, aquí ya marca un artículo, él, no un determinante artículo, él, o sea, está mencionando a otra persona. Dice el periodista y el escritor, quiere decir que está mencionando a otra persona. Entonces, fueron ganadores, no fueron galardonados. Acá también está muy bien porque se está refiriendo a entidades totalmente distintas. Otra regla, sujeto de un elemento en singular unido a otro por, junto con, además de, así como. Tenemos aquí cuando a un elemento en singular, bien claro dice en singular, le sigue otro asociado a este mediante nexos. ¿Cuáles son los nexos que te menciona? Además de, junto con, así como, y todo el conjunto se antepone al verbo, mira, se anteponga al verbo, este aparece en singular.
Pues solo se considera al primer elemento como sujeto, al primer elemento. Entonces, volvemos a leer. Cuando a un elemento en singular le sigue otro asociado a este mediante nexos, todo el conjunto se antepone al verbo. Este aparece en singular va a aparecer. Entonces, Elena junto con, acá tenemos, ¿ve? Junto con sus hijos viajó a Francia. Estamos refiriéndonos al primer elemento. Bien claro me está mencionando acá, al primer elemento. Entonces, Elena junto con sus hijos viajó a Francia. ¿Quién es el primer elemento acá? Acá el primer elemento es Elena. Entonces, ella es la que está viajando, la que viajó a Francia. Otro. Me dice, Elena, perdón, el perro así como el gato es un animal doméstico. Vuelvo a decir, está en singular este verbo porque el primer elemento que menciona, ya, es el sujeto, ¿no? Se considera el primer elemento como sujeto. Seguimos. Mi padre, además de mis tíos, proviene de Guarochirí. ¿Quién es el primer elemento, el primer sujeto que mencionamos? Mi padre. Mi padre. Por eso es que va en lo que es en singular, va el verbo, ¿no es cierto? Bien, entonces no nos olvidemos esta parte, este detalle, hay que tener mucho cuidado cuando vamos a escribir, repásenlo por favor, ¿sí? Bien, ahora pasamos a otro detalle también, ¿no? Para tener en cuenta de lo que es la referencia, la concordancia, ¿ya? La concordancia en este caso, la concordancia verbal. Bien, pasamos al otro punto de la concordancia verbal. Ya, me dice acá, sujeto de varios elementos, ¿no? Sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción disyuntiva. Esto nosotros ya lo acabamos de ver en la separata, es para que recuerdes. Entonces leemos, si la disyunción se presenta como excluyente, obligando a solucionar como sujeto uno solo de los elementos coordinados, el elemento va en singular. Ya sabes, ¿ah? Cuando la disyunción, ¿cuáles son las disyunciones? Yo te acabo de decir que la disyunción es o, u. Esas vienen a ser las disyunciones, o, u. Entonces, eh, se presenta como excluyente, obligando a seleccionar como sujeto uno de los elementos coordinados. El verbo va a ir en singular. No te olvides las disyunciones o, u. Ahí están las disyunciones. O, u. Entonces, una misma opinión es diferentemente valorada si le expresa un hombre o una mujer. Ahí está. ¿Ve? Ahí dice un hombre, le expresa un hombre, directamente está hablando del hombre. Y una mujer es como si le estuviera excluyendo, ¿ya? Entonces, acá viene a ser de esa manera, no te olvides. La disyunción expresa indiferencia, presentando simplemente distintos sujetos posibles. El verbo puede ir indistintamente en singular o en plural. La disyunción expresa indiferencia. Acá ya no va a excluir, sino aquí ya el verbo va a expresar indiferencia. No te olvides, si muestra indiferencia lo que es la disyunción o de repente u,
Simplemente distintos sujetos posibles, el verbo puede ir indistintamente en singular o en plural, como se te muestra acá en las oraciones, ¿no? Solo un idiota o un ciego podría o podrían confundirla con su belleza. Seguramente mi madre o mi abuela habían ido a casa de algún vecino, porque la prueba de casa estaba ligeramente entornada. ¿Ve? Ahí está. Pueden ser en singular o pueden ser en plural, siempre y cuando marquen la indiferencia. ¿Ve? ¿Ve? A casa de algún vecino. Ahí está marcando la indiferencia. ¿Ve? De algún vecino. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. No, acá está, ¿ve? De algún vecino, está marcando indiferencia o pueden confundirla también igualito, ¿ve? Ahí está marcando la diferencia. Ahora, sujeto de nombre colectivo. Cuando uno de estos sustantivos funciona como sujeto, el verbo debe ir en singular, así como los pronombres o adjetivos en el referido. El rebaño se aleja definitivamente. El rebaño, esto está en colectivo. El rebaño se aleja. Este es el verbo. ¿Ve? Esa misma gente, gente colectivo, ¿ve? Prefiere, ahí está, prefiere verbo, que la embauquen a sentirse defraudada. ¿Ve? Ahí está. Ahora, la concordancia, si es abundante, ¿no? La concordancia, perdón, en plural, si es admisible cuando pasa de una oración a otra, pues en ese caso el segundo verbo le corresponde en realidad un sujeto plural tácito. Por ejemplo, acá me dice, la gente se acercaba y en cuanto veían la escena chillaban, ¿no? La gente se acercaba y en cuanto veían, acá está el tácito, ¿ve? Y en cuanto veían la escena chillaban. Aquí está el tácito, ¿no? Ahí está, ¿ve? Ellos o ellas, ¿verdad? Veían la escena, chillaban. Ahí está el tácito. Preguntábamos a la gente cómo se imaginaban que era Manuel Rodríguez. Acá también está el tácito, ¿no? A partir del verbo, ¿no? Ya te has dado cuenta, ¿no? Ellos o ellas imaginaban que era Manuel Rodríguez. Bien, entonces hasta aquí ya hemos recordado lo que habíamos estado haciendo, ¿ya? Ahora vamos a comenzar, ¿ya? A desarrollar, ¿no? Lo que es entonces la separata. Bien. Ya. Tenemos entonces acá donde nos habíamos quedado, ¿no? Nos habíamos quedado aquí. Me dice, a ver, la concordancia en plural es admisible cuando se pasa de una oración a otra, ¿no? Una oración a otra, pues en este caso al segundo verbo le corresponde en realidad un sujeto tácito. Esto acabamos de verlo, ¿no? Acabamos de verlo ahorita, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que comenzaba a partir de veía, ¿ya? A partir de veían comenzaba lo que era el tácito, ¿verdad? Él o ella o ellos o ellas veían la escena, chillaban, pues no. Ya, ahora tenemos acá, recordemos, acá está el tácito. Luego preguntábamos a la gente cómo se imaginaban, acá también está el tácito, se imaginaban que era Manuel Rodríguez, ¿no? Ellos imaginaban que era Manuel Rodríguez. El tácito no va a estar, pero está sobreentendido, eso ya lo saben, sujeto tácito. Ya, entonces vamos a escribir aquí lo que es un ejemplo, ya un ejemplo para lo que es esta parte de la regla, ¿no? Acá podríamos decir, a ver, la mayoría de los emigrantes era gallega, ¿no? La mayoría, a ver, la mayoría
¿no? La mayoría de los emigrantes era, ¿no? Era gallega, era gallega o eran gallegos, ¿no? O eran gallegas. Ya, eran gallegos, ahí está. Eran gallegos, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos entonces, ya, lo que es la oración. Ahí tenemos lo que es la oración, entonces no te olvides. Ya a partir de acá, ¿no? A partir de aquí ya comienza lo que es, ¿no? La mayoría de los emigrantes eran gallegos, ¿no? Acá, aquí. Esto es el tácito, entonces, ¿no? Pues sí, ellos eran gallegos. Ahí está el tácito, ¿ya? Bien. Ahora el otro. En las oraciones copulativas, con ser cuyo atributo viene a ser como un adjetivo que va a complementar al sujeto, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, acá te voy a anotar acá lo que es los copulativos para que te acuerdes, ¿ya? Copulativos tenemos ya lo que es i, ni, ahí tenemos. Bien, esos son los copulativos, te lo escribo para que te acuerdes, y luego tenemos los atributos. Los atributos van a estar precedidos por el verbo ser, estar, parecer, ¿ya? Y etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, ahora. Pero en este caso nos da una pequeña diferencia. Vamos a leer ahora sí la regla. Ya te puse lo que es un copulativo, son enlaces y en i, los atributos ser, estar, parecer. Ahora, en las oraciones copulativas con ser, cuyo atributo no es un adjetivo, sino un sustantivo. O sea, este atributo ya no va a ser un adjetivo, sino va a ser un sustantivo. Tanto el verbo, escucha, tanto el verbo como en el atributo van en plural. A ver, vamos a ver si este ejemplo está cumpliendo la regla. Me dice, esa gente son médicos. Claro, está bien, son médicos. Acá está el verbo, ¿no? El verbo ser. Ahí tenemos, muy bien, ahí está el verbo ser, ¿ya? Y aquí está lo que es el atributo que me está mencionando, ya el atributo que me está mencionando, pero que viene a ser un sustantivo, porque eso es lo que está marcando, que es un sustantivo. Entonces está bien que lo esté mencionando de esa manera, ¿no? Leamos bien lo que es entonces la regla. En las oraciones copulativas con ser cuyo atributo no es un adjetivo, ¿ah? Sino un sustantivo, tanto en verbo como el atributo van en plural. Entonces está bien, se está cumpliendo ambos. Son médicos, se está cumpliendo. Muy bien. Ahí estamos cumpliendo entonces lo que estamos observando, lo que estamos viendo. Bien. Ahora entonces vamos a pasar para poder resolver lo que es ya las preguntas, los ejercicios. Ya, pasamos entonces aquí a la siguiente. Me dice, a ver, vamos a desarrollar entonces acá, ¿no? Me está diciendo que el atributo viene a ser un sustantivo, ¿no? Entonces acá podríamos decir, a ver, los trabajadores, ¿no? Podríamos decir acá, a ver, eh, las mujeres, ¿no? Acá, a ver, vamos a escribir entonces aquí. Las mujeres, ¿no? Podemos escribir acá, a ver, las mujeres, a ver, ya, las mujeres, a ver, las mujeres son, a ver, ya que dice sustantivos, a ver, las mujeres son enfermeras, ya, son enfermeras, aunque también hay varones, ¿ah?
O podemos poner acá, ya, las mujeres son enfermeras. Ahí está entonces. Ahí está entonces lo que es el atributo con el sustantivo. El atributo, no te olvides, el atributo es este verbo son, que es del verbo ser, y aquí está el atributo, este es el verbo no te olvides, y este es el atributo que en este caso viene a ser un sustantivo, ¿ya? Ahora, pero si el atributo, escucha bien claro, pero si el atributo es un adjetivo, es incorrecta la concordancia plural. Ahora vamos a ver. La gente aquí son desordenados. Claro, pues está mal. No debería decir son, porque estamos hablando de una sola población, una sola cosa, una sola persona, que gente. Entonces, debería decirse la gente es desordenada, ¿no? Eso debería decirse. Entonces, podríamos escribir acá, ¿no? A ver, podríamos escribir, a ver, ¿qué oración podríamos decir? A ver. Ya. El, el 5%, de la, de la población, es, a ver, vamos a hacerlo parecido a lo que hemos visto anteriormente. A ver, el 5% de la población es insociable, ¿verdad? Es insociable. Bien, acá, a ver. Entonces, el 5% de la población es insociable. Ya, ahí tenemos entonces, ¿no? Es insociable. ¿Por qué dijimos, por qué al verbo lo estamos poniendo como singular? ¿Por qué? Porque estamos hablando, pues, de una sola definición, ¿no? De un solo concepto. Estamos hablando de la población en sí, ¿ya? Por eso que lo estamos poniendo de esa manera en, en singular. Ahora pasamos sujeto de cuantificador, ya, sujeto de cuantificador más la preposición de más el sustantivo en plural, ¿no? En plural, más el sustantivo en plural. ¿Qué cosa me está indicando ahí la regla? Me dice, los sustantivos cuantificadores son los que siendo singulares designan una pluralidad de seres de cualquier clase. Esta se especifica mediante un complemento de cuyo núcleo es normalmente un sustantivo en plural, ¿no? Escuchamos entonces, los sustantivos cuantificadores son los que siendo singulares designan una pluralidad de seres de cualquier clase. Esta se especifica mediante un complemento de cuyo núcleo es normalmente un sustantivo en plural. Bueno, tenemos aquí entonces lo que es los cuantificadores. Aquí están los sujetos cuantificadores. Mitad, mayoría, ¿no? Ahí está, mitad, mayoría, puede ser también minoría, puede ser resto, ¿no? Puede ser este montón, puede ser grupo, ¿ya? Todo eso puede ser. Bien, entonces, ahora vamos a borrar aquí para poder continuar, ¿ya? Para poder continuar, pues, a desarrollar. ¿Ya? Me dice entonces acá, ¿no? Vamos a comenzar a desarrollar la respuesta. Me dice, a ver, presenta, ¿ya? Pero entonces, a ver, primero vamos a que tú identifiques a los cuantificadores de sujeto. Aquí están los cuantificadores de sujeto,
¿ya? Aquí está también lo que te está indicando más la preposición de, y también te está indicando lo que es el sustantivo, ya lo que es el sustantivo en plural. Entonces aquí tenemos al sujeto cuantificador, la preposición de y el sustantivo en plural. Lo mismo también estamos observando acá la mayoría, sujeto cuantificador. Estamos viendo también de, que viene a ser el pronombre, ¿no? La preposición, perdón, la preposición de, que son enlaces. Y tenemos aquí también a lo que es a lo que es aquí a los profesores, que viene a ser el sustantivo en plural. Acá estamos respetando la regla tal cual nos está indicando. Ahora vamos a marcar según la pregunta. Me dice, presenta concordancia. Va a presentar entonces concordancia. Concordancia quiere decir que está hablando coherentemente. Está hablando coherentemente, se va a entender gramaticalmente, concuerda en género y número, persona, todo ello debe de concordar. Por algo es concordancia, que todo debe estar bien, todo debe tener un solo sentido, ¿ya? Entonces, tenemos acá la mitad de mi clase en la universidad asistirán para escuchar el concierto. Para empezar, aquí está mal, no debe estar en plural porque está hablando de una sola cosa. La mitad de mi clase en la universidad asistirá para escuchar el concierto. Podría ser, vamos a ponerle aquí, ¿no? Un signo de pregunta, podría ser. La mitad de mi clase en la universidad asiste para escuchar el concierto. No, no asiste, todavía están viendo para poder ir. Porque bien claro dice para escuchar, dice acá. La mitad de mi clase en la universidad asisten para escuchar el concierto. Entonces aquí lo más aceptable viene a ser la B, ya la B, debe haber concordancia, la mitad de mi clase asistirá, de mi clase, está hablando en singular, lo que es el sujeto y el verbo también debe coincidir, recuerda, verbo con sujeto debe de coincidir gramaticalmente hablando. Ahora, ya tenemos entonces que la pregunta 1, la respuesta es la letra B. ¿Es cierto? Es la letra B. Ahora, vamos a presentar nuevamente concordancia en la pregunta 2. A ver, en la pregunta 2, entonces me va a indicar lo siguiente. Me dice, presenta concordancia. Nuevamente concordancia, debe haber coherencia, debe haber sentido en todo lo que nos vamos a expresar. Durante mi paseo observé una manada de reses, muy bravas ellas, que caminaban por el pasto fresco. Durante mi paseo observé una manada de reses, muy bravas ellas, que caminaban por el, que caminaste. Ah, no, acá está mal. Caminaste está mal. No, no, no. Caminaste por el pasto fresco del campo. Aquí ya estamos mal. Ya estamos mal acá. Caminaste. No. Ya. Seguimos entonces. Pasamos. Seguimos. A ver. Durante, me dice acá, durante mi paseo observé una manada de reses muy bravas que caminé, no, también está mal aquí, que caminé, no puede decir que caminé con el pasto, no, 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 no.
¿Por qué está mal? No, no, está mal ahí, no está bien la concordancia, ¿no? Acá el otro vamos con la C. Durante mi paseo observé una manada de reses muy bravas ellas que caminé por el pasto. No, tampoco. Durante mi paseo observé una manada de reses muy bravas ellas que caminaron por el pasto, por el pasto fresco. Bien. Entonces aquí entonces la respuesta, ¿no? Viene a ser la letra D de dado. Ya la E es la misma, por si te has dado cuenta. Entonces aquí tenemos, ¿no?, que marcar lo que es la letra D de dado. ¿Ya? Ahí está todo, tanto el verbo como el sujeto están coincidiendo en verbo, en sujeto. Entonces ahí es la letra D, no te olvides la D de dado, ¿ya? Ahora en la siguiente, ¿qué oración presenta discordancia? O sea, quiere decir que no presenta bien al sujeto como al predicado. No está bien, sujeto y predicado no están bien concordados, no se expresa bien. Entonces aquí tenemos a los siguientes. No te olvides, la 2 es la D. La 3, ¿qué oración presenta discordancia? El leer y escribir se aprenden con la práctica, ¿no? El leer y escribir se aprenden con la práctica, ¿está bien? Entrar y salir de ese cuarto, entrar y salir de ese cuarto, mi amor, está prohibido, ¿ya? Ahora, está bien, todo está bien. Entrar y salir de este cuarto está prohibido, claro, habla en plural, muy bien acá. Leer y escribir se aprenden, claro, está bien, son cosas distintas, está bien. Recuerda que acá es la D, ¿ya? Ahora aquí tenemos una flota, me pide discordancia, ¿verdad? O sea, no debe haber coherencia. Una flota zarparon anoche mar adentro por sardinas. El estudiar y el practicar son complementarios. Para empezar, zarparon no debería decir una flota zarpó anoche. Entonces, esta es la discordancia, no debe haber eso, ¿ya? Debe decir zarpó, pues está hablando de una sola cosa, entonces debe decir zarpó. En la siguiente, marco lo correcto. En lo correcto, ahora sí debe haber coherencia. A ver, siempre concuerda el sujeto y el verbo. Siempre va a concordar el sujeto con el verbo. Siempre va a concordar. ¿Qué te dice también? En número y persona, ¿verdad? En número y persona también. No solamente en sujeto y verbo. Entonces estamos descartando. No. Ahora, si el colectivo homogeniza a sus miembros, ¿el verbo podrá ir en singular? Claro que sí. A ver, claro que sí. Esto sí está correcto. Tú mismo lo desarrollaste cuando hemos visto que se hizo en colectivo, ¿no? Y se pronunció en singular, ¿verdad? Bien, entonces, es como si dijéramos, ¿no? A ver, el cónclave está reunido para tomar una decisión, ¿ve? El cónclave, ya sabemos que es un conjunto de obispos, de curas, de allá, de lo que es el Vaticano. Entonces, el cónclave está, ¿verdad? Está, ¿ve? Por eso dice, el verbo podrá ir en singular, y está es un verbo, el verbo estar. ¿Ya? Bien, entonces, todo eso vendría a ser lo que era la clase. Espero les haya quedado ya más claro, ¿ya?
Es por eso que primero hay que prestar la debida atención y luego ya poder ir desarrollando como hemos estado haciendo. ¿Ya? Bien, cuídense entonces, cuídense, bye.